laberinto de la soledad, Octavio Paz. La inteligencia mexicana. Toda la historia de México, desde la conquista hasta la revolución, puede verse como una búsqueda de nosotros mismos, deformados o enmascarados por instituciones extrañas y de una forma que nos exprese. Las sociedades precortesianas lograron creaciones muy ricas y diversas, según se ve poco, que dejaron en pie a los españoles, y por las revelaciones que cada día nos entregan los arqueólogos y los antropólogos. La conquista destruye formas y superpone por el Estado español la tradición medieval, castista, viva en España hasta nuestros días, y una tradición universal que España se apropia y hace suya antes de la contrarreforma. La revolución fue un descubrimiento de nosotros mismos y un regreso a los orígenes, como primer punto. Luego, una búsqueda y una tentativa de síntesis, abortada varias veces, incapaz de asimilar nuestra tradición y ofrecernos un nuevo proyecto salvador. Finalmente, un compromiso. Ni la revolución ha sido capaz de articular toda una salvadora explosión de una visión del mundo, ni la inteligencia mexicana ha resuelto este conflicto entre la insuficiencia de nuestra tradición y nuestra exigencia de universidad. Entre la realidad y las instituciones, el pueblo y el poder, el arte y la vida, el individuo y la sociedad, no hay un muro o una fosa, sino que todo se corresponde y unos mismos conceptos y una misma voluntad rigen los ánimos. El hombre, por más humilde que sea su condición, no está solo, ni tampoco lo está la sociedad. Mundo y transmundo, vida y muerte, acción y contemplación, son experiencias totales y no actos o conceptos aislados. La revolución fue un descubrimiento de nosotros mismos y un regreso a los orígenes. Primero, una búsqueda y una tentativa de síntesis, abortada varias veces, incapaz de asimilar nuestra tradición y ofrecernos un nuevo proyecto salvador. Finalmente fue un compromiso, y la revolución ha sido capaz de articular toda su salvadora explosión de la visión del mundo. Ni la inteligencia mexicana ha resuelto este conflicto entre la insuficiencia de nuestra tradición y nuestra exigencia de universalidad. Cada fragmento participa de la totalidad y ésta vive en cada una de las partes. El orden precortesiano fue reemplazado por una forma universal abierta a la participación y a la comunión de todos los fieles. La parálisis de la sociedad colonial y su final petrificación en una máscara piadosa o feroz parece ser hija de una circunstancia que pocas veces ha sido examinada. Hasta hace poco, la historia fue una reflexión sobre las varias y opuestas verdades que cada cultura proponía y una verificación de la radical heterogeneidad de cada sociedad y de cada arquetipo. Y para los menos oscilantes entre la curiosidad y la fe, a tentativas incompletas, juegos de ingenio y al final silencio y sopor. Debido al carácter universal de la religión católica, que era, aunque lo olviden, los frecuentes fieles y adversarios, una religión para todos y especialmente para los desheredados y los huérfanos, la sociedad colonial logra convertirse por un momento en un orden, forma, sustancia, pacta entre la realidad y las instituciones, el pueblo y el poder, el arte y la vida. Comunistas y demócratas burgueses esgrimen ideas antagonistas, pero que brotan de una fuente común y disputan en el lenguaje universal, comprensible para ambos bandos. La crisis contemporánea no se presenta, según dicen los conservadores. La Revolución Mexicana nos hizo salir de nosotros mismos y nos puso frente a la historia, planteándonos la necesidad de inventar nuestro futuro y nuestras instituciones. La Revolución Mexicana ha muerto sin resolver nuestras contradicciones. La decisión de los mexicanos afecta ya a todos los hombres y a la inversa. Las diferencias que separan a comunistas occidentales son bastante menos profundas que las que dividían a persas y griegos, a romanos y egipcios, a chinos y europeos. Comunistas y demócratas burgueses esgrimen ideas antagónicas, pero que brotan de una fuente común y disputan en un lenguaje universal. Una civilización que ya no tiene rivales y que confunde su futuro con el mundo. Y del destino de cada hombre ya no es inverso al hombre. Toda la historia de México, desde la conquista hasta la revolución, puede verse como una búsqueda de nosotros mismos, deformados o enmascarados por instituciones extrañas y de una forma que nos exprese. Las sociedades precortesianas lograron creaciones muy ricas y diversas, según se ve por lo poco que dejaron en pie los españoles. Por obra del catolicismo, España logra en la esfera del arte una síntesis afortunada de ambos elementos.
Otro tanto puede decirse de algunas instituciones y nociones de derecho político que intervienen tanto decisivamente en la constitución de la sociedad colonial y en el estatuto otorgado a los indios y a sus comunidades. Debido al carácter universal de la religión católica, que era, aunque lo olviden con frecuencia fieles y adversarios, una religión para todos y especialmente para los desheredados y los huérfanos. El siglo XIX debe verse como ruptura total con la reforma y simultáneamente el movimiento liberal se manifiesta como una tentativa utópica que provoca la venganza de la realidad. El esquema liberal se convierte en la simulación del positivismo. Nuestra historia es independiente. Desde que empezamos a tener conciencia de nosotros mismos, noción de patria y de ser nacional. Es ruptura y búsqueda. Ruptura con la tradición, con la reforma. Y búsqueda de una nueva forma, capaz de contener todas nuestras particularidades y abierta al porvenir. Y el catolicismo cerró el futuro y el liberalismo, que sustituía al mexicano concreto por una abstracción inánime, podían ser esa forma buscada, expresión de nuestros quereres particulares y de nuestros anhelos universales. La revolución ha sido capaz de articular toda su salvadora explosión en una visión del mundo. Ni la inteligencia mexicana ha resuelto este conflicto entre la insuficiencia de nuestra visión como tradición y nuestra exigencia de universalidad. Hasta hace poco la historia fue una reflexión sobre las varias y opuestas verdades que cada cultura proponía y una verificación que la radical heterogeneidad de cada sociedad y de cada arquetipo. Ahora la historia ha recobrado su unidad y vuelve a ser lo que fue en su origen. Una meditación sobre el hombre. La crisis contemporánea no se presenta, según dicen los conservadores, como la lucha entre dos culturas diversas, sino como una decisión en el seno de nuestra civilización. Una civilización que ya no tiene rivales y que confunde su futuro con el del mundo. El destino de cada hombre no es ya diverso al del hombre. Por lo tanto, toda tentativa por resolver nuestros conflictos desde la realidad mexicana deberá poseer validez universal o estará condenada de antemano a la esterilidad. Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Capítulo 7, La inteligencia mexicana. Ahora, ya. Ah, ya. I don't know what you've been told. Ahora sí, sigamos con nuestras vidas. Otro tanto puede decirse de algunas instituciones y nociones de derecho político que intervienen. Espera que pase gente. Espera que pase gente. Ya. La parálisis de la sociedad colonial y su final petrificación es una máscara piadosa o feroz. Parece ser hija de una circunstancia que pocas veces ha sido examinada. Con permiso. La decadencia del catolicismo europeo, en tanto que el manantial de la cultura occidental coincidió con su expansión. La vida religiosa, fuente de creación en otra época, se reduce para los más inertes. ¿Qué pedo? No. Ya se fueron. ¿Se fueron? Sí. ¿Para dónde?